Mi nombre es John Patrick Fagans y tengo el honor de servir como pastor titular de la Iglesia Metodista Unida, La Trinidad, ubicada en 300 San Fernando, en la ciudad de San Antonio, Texas. En este día, en este momento, quiero presentar un breve resumen sobre la vida del misionero A. H. Sutherland, conocido como pionero de la obra mexicana fronteriza. Se llama la Antorcha Apostólica. El hermano Sutherland nació el día 1 de marzo en 1848 y falleció el 19 de abril 1919. Para empezar el resumen, vamos a reflexionar sobre el origen del hermano Sutherland. Sutherland viene de la familia Sutherland, conocida como una de las familias primeras en el estado de Texas de ascendencia anglosajón. Su papá era el doctor John Sutherland, que vino a Texas durante los años 20 y 30 del siglo XIX. Era médico, era soldado y espía para las tropas ubicadas en lo que se llama El Álamo, en San Antonio. Era fundador, su papá, del pueblo de Sutherland Springs, Texas, en el año 1849, y como era metodista, el doctor Sutherland también era delegado laico a la Conferencia Oeste de Texas. Algo importante de John Sutherland, el padre de Alejandro Sutherland, fue que es el autor de un resumen histórico sobre la caída del Álamo, sobre la batalla del Álamo. Y él dice que él estuvo presente hasta el mero momento del ataque, y por un accidente de caballo, en que estaba montado a caballo, el caballo cayó y cayó encima de él, quebrando su rifle, hiriéndole, y que por eso el capitán Travis le mandó fuera salvándole la vida. No murió ni tuvo que matar en ese evento del Álamo. El doctor Sutherland hizo un estudio sobre los eventos del Álamo y él está muy amargado sobre lo que pasó a todas las personas con las cuales él asociaba en aquel entonces, y pronuncia una clase, en el resumen de la caída del Álamo, una clase de maldición sobre el pueblo mexicano. Y quiero compartir eso porque es importante hacer el contraste entre el misionero Alejandro Sutherland y la filosofía de su padre. Esas son las palabras del doctor John Sutherland, padre de Alejandro Sutherland. Dice así en la caída del Álamo: después de separar a los muertos mexicanos de los montones de los demás muertos, se consiguió leña y se recogieron los cuerpos de los tejanos para quemarlos. Luego se hicieron en un montón, se colocaron juntas capas alternas de cada uno y se distribuyó la leña por todo el conjunto. Una vez completada la pila, hacia las 5 de la tarde se encendió, y así se levantó el altar sobre el que los heroicos hijos de la libertad, hablando de los anglos muertos, fueron consagrados a su patria siendo el estado de Texas. Mientras las llamas crepitaban y crecían, el humo del sacrificio subía a lo alto, invocando la ira del Todopoderoso sobre los opresores, siendo los mexicanos, y del cielo, brazo retributivo de la justicia ofendida, levantaba la espada de la venganza que cayó sobre ellos, los mexicanos, en San Jacinto, la batalla de la guerra de la Revolución de Texas. Es decir, que el doctor Sutherland tuvo esa opinión y era autor de lo que ahora se conoce como el mito del Álamo. Pero otra cosa, por el accidente que sufrió por caballo, el doctor no tuvo que matar, que era un delito en su religión metodista de no hacer el mal.
y sobrevivió para ser fundador de Sutherland Springs, casarse 3 veces, tener muchos hijos, y el menor de todos sus hijos fue el peque de Alejandro Sutherland. Alejandro Sutherland entra en el metodismo por su conversión en julio de 1863, 15 años de edad. Y en 67 recibe su licencia de predicación, poco después. Entra en membresía probando en 68, el mismo año de la muerte de su padre. Ordenado diácono en 70 y presbítero en 72 a los 24 años de edad, el hermano Sutherland, para que sepan de la juventud de este señor. Encuentra mucho interés en la obra mexicana que está naciendo en la ciudad de Corpus Christi por medio del ministerio del famoso reverendo Alejo Hernández. Alejo Hernández fue un metodista convertido en Brownsville, Texas, y en su testimonio habla de tener una experiencia como Juan Wesley, de un corazón ardiente. Y es interesante que Hernández cuenta de su corazón ardiente porque estuvo en un culto en inglés. No entendía ni las palabras, ni la predicación, ni la letra de los himnos, pero el Espíritu Santo le conmovió y le hizo convencer que ahí estaba Dios y la verdad. Y luego, después de su experiencia de Brownsville, se encuentra con el hermano Hayden en Corpus Christi, un laico que daba estudios bíblicos en español a los mexicanos de Corpus Christi. El hermano Hayden era inmigrante irlandés. Muy interesante eso, porque podemos ver en el metodismo mexicano, al lado del metodismo del sur, Hayden, la influencia irlandés, y Butler, que también era irlandés en el metodismo del norte, en la Ciudad de México. Llega Sutherland a Corpus Christi a convivir con Hernández, a seguirle en el ministerio y a aprender español. Y se puso a aprender español de lo máximo que se puede. En el año 73, el obispo John Christian Keener reconoce el talento de Hernández y lo envía a la Ciudad de México a abrir la obra del Metodismo del Sur en la Ciudad de México, ahora en el templo que se conoce como, creo que se llama Mesías Valderas, y trabaja Hernández 18 meses cuando sufre un derrame cerebral que le hace discapacitar y vuelve a Estados Unidos, vuelve a Texas y ahí fallece. Pero en el mismo año, el obispo Keener organiza un nuevo distrito, el Distrito Fronterizo Misionero Mexicano, y le pone encargado de este distrito un nuevo presbítero presidente de nombre Alejandro Sutherland, un nuevo ministro que había sido ordenado presbítero no más un año, de 25 años, y le da 3 pastores mexicanos para este nuevo distrito, y esos pastores tienen circuitos de evangelización. En 73, en Texas, sus circuitos. Este nuevo distrito consistía de Sutherland como presbítero presidente, Doroteo García en Corpus Christi, Felipe Córdoba en San Diego, Fermín Vidaurri en Laredo, y hubo otras ciudades nombradas sin pastor: Brownsville, Rio Grande City, Concepción y Preseños suplidos. De 73 a 78, ese distrito multiplica y empieza a crecer enormemente. Fundan la iglesia donde soy pastor en San Antonio en 76 y multiplica el número de pastores mexicanos, porque la filosofía de Sutherland fue encontrar talento que ya estaba, y integrar ese talento dentro de la obra mexicana. Esencialmente, él buscaba personas con talentos militares, talentos de guías, talentos
de viajes y de logística, en particular el hermano Tafoya y el hermano Policarpio Rodríguez de Bandera. Pero aquí en esta foto que van a ver es la Conferencia Oeste de Texas, donde aparecen 70 pastores más el obispo, y entre ellos 10 pastores con apellidos mexicanos. La multiplicación. Y un buen número. Hablando de los líderes que desarrolló Sutherland, tenemos que enfocar en Santiago Tafoya, famoso pastor Tafoya, que fue el primer presbítero presidente de ascendencia mexicano-americana. Del hermano Tafoya dice eso Alejandro Sutherland cuando falleció Tafoya. Muchos y largos viajes y duros trabajos hemos pasado juntos, el hermano Tafoya y yo, por toda esa frontera del norte, tanto en Texas como en México. Dios bendecía la obra de nuestras manos y nosotros nos regocijamos en una obra tan bendecida. Este hermano fue nombrado presbítero presidente de un distrito de la conferencia en 1881 en Goliad, Texas, siendo, creo, el primer mexicano en la historia de la iglesia que ocupara tal puesto. Palabras de Alejandro Sutherland en Eulogia a Santiago Tafoya. Se fijan aquí que usa la palabra la obra de nuestras manos, la obra, el término que hasta hoy se usa para referir a la misión mexicana, se llama la obra. Otro líder muy importante fue José Policarpio Rodríguez, el famoso de la ciudad de Bandera. Nació Rodríguez en Zaragoza, Coahuila, en 29, pero su carrera era con el militar norteamericano en estados Texas, Nuevo México. Era caballero del circuito y compañero también de Sutherland en sus circuitos, porque Sutherland viajaba mucho a los pueblos, predicando al aire libre, organizando iglesias, evangelizando, pero no iba solo. Muchas veces hoy los pastores van solo a sus cargos pastorales. En aquel entonces, presbítero presidente acompañó por otros pastores en esa obra. Aquí pueden ver una foto de 1910 del Policarpio de Tafoya y el gran número de los pastores mexicanos reunidos fuera del templo San Antonio, Misión Mexicano de San Antonio, en el año 1910. Parte de la estrategia de Sutherland fue multiplicar líderes, multiplicar circuitos, pero también el desarrollo de institutos de preparación educativa para todos los niveles de la edad de las personas, desde niños hasta pastores. Muchos de estos institutos que Sutherland y sus compañeros desarrollaron dentro del distrito y luego conferencia fronteriza todavía existen. Podemos hablar del Instituto Holding en Laredo, Texas, Instituto Lawrence, el Colegio Palmore, aquí en Chihuahua, Instituto Lydia Patterson y el Instituto F. Eddington. Son unos cuantos de estos institutos que se organizaron. El instituto fue clave porque el analfabetismo y la falta de preparación fue una barrera a una carrera en el ministerio evangélico, un ministerio radicado en la palabra de Dios. Es una palabra escrita y con esa preparación se levantaba el nivel de educación de todos los líderes que se involucraron en la obra, líderes nativos mexicanos. Por medio de esas estrategias se multiplicaron fuertemente las iglesias. Y aquí en este slide pueden ver en 1878 el gran número de cargos pastorales dentro del distrito fronterizo. San Antonio, Lodi, que es la ciudad de Floresville, Medina, Bandera, San Diego, Preseñas, Concepción, Hidalgo, Rio Grande City, Roma, Mier, Camargo, Laredo, Brackettville y una preparatoria en Laredo que ahora es Holding Institute. Pero también pueden ver que ya para 78 la obra mexicana había incluido a México, a
la República Mexicana. Antes empezó con los mexicanos que viven en Texas, pero luego rápidamente se extendió, y un fenómeno de aquel entonces fue que la frontera misma fue muy porosa, no hubo como tantos límites y problemas de trámites como hay hoy. Los pastores, los misioneros iban y venían con mucha libertad. Entonces empezamos a ver iglesias al lado mexicano. Para 1880 se multiplicaron los distritos. Sutherland empezó con un solo distrito y luego se dividió en dos, lo de San Antonio y lo de San Diego. Entonces se dividieron y se multiplicaron. Esa fue la filosofía: dividir y multiplicar, dividir y multiplicar, y de esa manera seguir multiplicando. Para 1885, la obra de Sutherland y compañeros había multiplicado tanto que fue tiempo de organizarse como una conferencia anual. Podemos ver la rapidez de desarrollo de la obra. 73, el muchacho de 25 años, recién ordenado, con 3 pastores nativos y nada de congregación más Corpus Christi y pocas personas en Laredo también, multiplica a una conferencia entera y se organiza en la ciudad de San Antonio, en el Payne Chapel, que ahora es la iglesia Travis Park. Organiza la conferencia fronteriza mexicano con los distritos San Antonio, Monterrey, Monclova y distrito El Paso. Y en este año de 85, el hermano Sutherland es nombrado presbítero presidente del distrito del Paso. Es el distrito que incluía la ciudad de Chihuahua. También en este año de 86, lo que era la misión central en México, la Ciudad de México, también se hace conferencia anual. Antes era misión, con pastores e iglesias, pero dirigida como misión. En esta hoja podemos ver en 86 la primera mención de la ciudad de Chihuahua. En esa hoja, escrito por Sutherland, es el reporte del superintendente del Paso. Aparece diferentes iglesias del Paso, dice Durango, Chihuahua. Ahí está Chihuahua con 17 miembros. Todos los miembros son miembros nuevos y todos los miembros son bautizados durante el mismo año. Era la práctica de bautizar a todos, a pesar de cualquier otra experiencia que tenía. Después, en 1891, se traslada Sutherland a la Ciudad de México con el cargo de ser redactor del periódico famoso Evangelista Mexicano, que ahora es un periódico en línea, pero un periódico, una institución que ha durado todo ese tiempo. Él fue responsable de establecer la prensa, las máquinas de la prensa y por toda la maquinaria de los Estados Unidos, y armó todo para la casa de publicaciones, para el Evangelista Mexicano, y también tenía a cargo de las propiedades. Y hizo ese trabajo, era trabajo difícil para él allá, pero hizo ese trabajo, y podemos ver aquí parte de una carta que escribió a su familia. Una de las dificultades del hermano que enfrentó en el ministerio fue que su familia no lo acompañaba en ese ministerio. Como era un ministerio de muchos viajes, de muchos circuitos, de mucho riesgo, de abrir nuevos campos, la esposa, los hijos se quedaron atrás en San Antonio, y esa carta es una carta a ellos. En el año 93, después de servir como redactor del Evangelista Mexicano, el hermano Sutherland cambia de la Ciudad de México a la ciudad de Chihuahua y cambia de conferencia a esta conferencia del Northwest México, noroeste de México, que ahora es el norte central, y recibe localización, es decir, retiene sus autoridades como presbítero en la Iglesia Metodista del Sur, todos los derechos de ser ministro, pero ya no va a recibir nombramiento por la intolerancia, va a hacer sus propias actividades y recibe localización. Y la historia nos enseña que después de recibir esa localización aquí en Chihuahua, hizo su residencia en la ciudad del Paso, Texas.
En El Paso, el hermano Sutherland, aquí en la foto ya grande de edad, se dedicó al negocio de vender Biblias en Latinoamérica. Hasta Venezuela llegó el hermano, vendiendo miles y miles de copias de la palabra de Dios, esparciendo la palabra de Dios en esos países por todas partes, representante de la sociedad bíblica. Durante ese tiempo también, sosteniéndose con el trabajo de Cole Porter y de vendedor de Biblias, era redactor de un periódico de El Paso de nombre El Libertador, que era un periódico proselitista, un periódico protestante, promoviendo los valores de la libertad de religión, de los pensamientos protestantes evangélicos entre el pueblo mexicano en Texas y también en México. También, por medio de los periódicos del Paso, sabemos que predicaba en las conferencias, predicaba en las iglesias, los funerales, servía como pastor de una congregación mexicana y era traductor de varias obras porque su español era excelente. Un español, decían que era como cualquier mexicano, muy académico. Y también el hermano se conoce por su abogacía para la prohibición del alcohol. Él apoyaba la ley prohibiendo la venta de productos alcohólicos en los Estados Unidos. En su carrera, por general, el hermano Sutherland servía como presbítero presidente, desarrollar las estructuras que ahora conocemos como el metodismo mexicano, conferencias, líderes, institutos, publicaciones. Es una carrera de estrella que duró en la parte más activa de la itinerancia unos 20 años y luego el resto de su vida en El Paso, Texas. Sirvió 2 veces, de lo que yo sepa, de pastor de una congregación, Monterrey, lo que ahora se conoce la Trinidad, y luego en El Paso de esa congregación. No he encontrado otras evidentes de que él es nombrado como predicador dominical de una iglesia. Aquí es otra foto del hermano Sutherland con sus colegas Maximino Villarreal y Mergildo Hernández, hermanos en la obra de Dios entre los mexicanos, y no sé qué año tiene esa foto, pero ya es grande el hermano. Y es importante saber que el hermano Sutherland, él desarrolló muchas amistades, mucho respeto y se integró en esa comunidad de pastores y clérigos y obreros de la obra mexicana. El hermano falleció el 19 de abril en 1917 y está enterrado en el cementerio masónico en Las Cruces, Nuevo México. Aquí es una foto de la lápida de él. Y quiero leer las palabras que publicaron los pastores Julián Castro y J.C. Hernández, M. de la Garza, obreros levantados y inspirados por el hermano Sutherland, en respuesta a la muerte del hermano Sutherland. Palabras de los hermanos: el hermano Sutherland no ha muerto, pues solo ha sido llevado por su Salvador a la mansión de la luz, donde ceñirá su corona adornada con las almas de los predicadores y de los cristianos que fueron redimidos por la predicación de aquel decidido campeón e ilustre apóstol de Jesús. Los ministros que por más de 30 años hemos laborado en la obra redentora del Señor y todos los miembros de la Conferencia Fronteriza Mexicana, consagramos a la memoria del hermano Sutherland el siguiente pensamiento. Alejandro H. Sutherland: durante tu vida en este mundo fuiste soldado valiente del bendito Evangelio de paz, denodado y digno padre espiritual de la Conferencia Fronteriza Mexicana, y fuiste fiel a tu Señor hasta la muerte. Tu vida ministerial, de actividad y de trabajo será una inspiración para nosotros como venida de un apóstol y nos acompañará siempre en los más rudos combates de esta vida.
Gracias por la oportunidad de compartir un pequeño resumen sobre la vida de Alexander Hamilton Sr. Gracias. Dios lo bendiga.